Muy bien. Pues muy buenas noches a todos. Mi nombre es Uriel Cerqueda, soy psicólogo clínico. Trabajo en el ámbito de las adicciones ya desde hace como 10 años y de manera no profesional, de manera profesional desde hace 5 años más o menos estoy trabajando en este ámbito tan difícil y complicado. Eh, es curioso porque ahorita me están llegando mucho paciente psicótico, ¿no? Ya sea con delirios de megalomanía, o simplemente pues, un juicio comprometido, principios de esquizofrenia, no sé si por el consumo de marihuana o ya no sé, ya lo veré con el tiempo, conforme vaya conociendo a los pacientes. Pero bueno, en general, pues parecería, ¿no? Que hasta son generaciones por modas del tipo de droga que consumen las que pasan por la clínica, ¿no? Ah, quise dar el tema de personalidades sádicas. También, aparte porque pues, yo sé que es un tema taquillero, este, los que ya me han visto antes ya saben que a mí las personalidades que se estudian por lo general desde el ámbito forense, desde el ámbito criminal, la verdad es que ya me aburre. Quizá porque las veo demasiado, ¿no? O sea, en una clínica de adicciones ves demasiado de eso y ya no hay sorpresas, ya no hay morbo. O sea, te llegan pacientes que te confiesan de que mataron, de que violaron, de que son narcomenudistas, etcétera, ¿no? Sin fin de cosas que ya uno se acostumbra tanto que ya no le sorprende, ¿no? Por lo menos de mi parte, ya no me causa curiosidad, ¿no? Cuando veo un titular que dice, ¿no? Por ejemplo, el monstruo de Catepec, ¿no? Vamos a ver y vemos que es un tipo, pues sí, ¿no? Con un principio de realidad distorsionadito y pues, personalidad sádica, antisocial, a lo mejor narcisista, ¿no? Pero pues no genera en mí ninguna especie de curiosidad, pero pues como ustedes sí, pues les voy a platicar un poquito de cómo es trabajar con una persona sádica. Voy a retomar un poquito a Milon, que es mi autor favorito para ver trastornos de la personalidad, principalmente porque creo que es muy entendible, y aparte es un enfoque, no sé si integral, pero por lo menos un enfoque con múltiples marcos teóricos, ¿no? O sea, Milon te habla desde el aspecto psicodinámico, desde la perspectiva interpersonal, desde la perspectiva del neurodesarrollo, desde la perspectiva cognitivo-conductual, ¿no? Entonces, como que cada avance teórico, tanto a nivel diagnóstico como a nivel de tratamiento, para mí Milon es de lo mejor, es como una buena introducción, una muy buena introducción para las personas que quieren entrar al mundo de la psicopatología, específicamente de personalidades. Entonces recomiendo mucho su libro, que es Trastornos de Personalidad, Trastornos de la Personalidad en la Vida Moderna, de Milon. Entonces, si pueden conseguir su libro, está bastante bien. La versión pirata que se ve o ronda por internet está incompleto, le faltan como 50 hojas, así salteadas en diferentes capítulos. Entonces, si pueden comprar el original, pues estaría muchísimo mejor, ¿no? Y obviamente la versión más actualizada, ¿no? De él. Y lo que recomiendo también pues, es su instrumento psicométrico, que es el inventario clínico multiaxial de Milon, ¿no? Que ayuda justamente a distinguir, aparte de alguno que otro trastorno del eje 1, del DSM-4-5, pues obviamente pues, los trastornos de personalidad, ¿no? que son para mí una de las cosas más relevantes al momento de trabajar con adicciones. Si no sabes qué tipo de personalidad tiene el paciente con el que estás trabajando, pues difícilmente vas a saber qué tipo de tratamiento es el indicado para él, ¿no? Más allá del consumo de sustancias. Pero bueno, voy a una vez a iniciar con esto. Obviamente yo les quisiera hacer una pregunta, a ver si alguien me ayuda.
contestándola. Pueden poner sus comentarios en el chat, no es necesario que activen el micrófono. ¿Ustedes qué se imaginan cuando, cuando se les dice que hay una persona sádica? Una persona con personalidad sádica. ¿Qué se imaginan ustedes? ¿Cómo visualizan a ese tipo de personas? ¿Se imaginan a un asesino serial? ¿No? Que creo que a veces es la visión que tienen muchos. En las anteriores conferencias he notado que cuando hablé de narcisismo maligno, cuando hablé de trastorno antisocial, psicopatía, sociopatía, la mayoría automáticamente piensa en asesinos seriales. Y a mí me ha tocado ver, pues digamos que las personas con un trastorno de personalidad antisocial, sádico, narcisista, histriónico, límite, de una categoría media alta, ¿no? Yo creo que un asesino serial sería una versión muy extrema de cualquiera de esas psicopatologías, pero yo creo que la mayoría, cuando escucha justamente trastorno antisocial, narcisista y todo lo demás, se queda con esa visión, ¿no? Del psicópata, del asesino, bueno, del asesino serial más bien. Y es lo que me preguntaba el colega que iba a venir el día de hoy, ¿no? Oye, ¿por qué le llama tanto la atención a nuestros colegas las personalidades antisociales? O sea, güey, trabajamos un chingo con ese tipo de personalidades, con personas sumamente insensibles, que utilizan el dolor como medio para comunicarse con el mundo que los rodea. Y a nosotros no nos genera curiosidad, ¿no? Yo le dije, pues yo creo que a lo mejor son los medios de comunicación, ¿no? El hecho de que eh, eh, se hayan manejado la información de estas personas para el público de una manera muy amarillista, obviamente con la intención de vender la historia de una persona sumamente cruel, de una persona sumamente terrible, quizá en un aspecto de calmar conciencias. Cuando hablé de el Joker, para hablar y explicar lo del trastorno antisocial de la personalidad, obviamente en la publicidad yo puse una pregunta, ¿no? Puse la pregunta de que el Joker es un psicópata y el 70% me dijo que sí, el otro 30% me dijo que creo que nada más era esquizofrénico. Y yo ahí di una explicación de que en primer lugar, desde la perspectiva que hablamos mi colega y yo ese día, el Joker no es psicópata, ¿no? Pero yo sé, o yo intuyo, más bien especulo, que no tengo la certeza, de por qué la mayoría de la gente lo ve como un psicópata el Joker. Más allá de la película de Joaquín Phoenix, ha habido historias en los cómics de Batman donde tratan de reflejar al Joker como una persona sana mentalmente. Y a muchos se les hace incongruente o zafado de la cabeza todo eso, pero hay que entender nuevamente de que todos tenemos una disposición al sadismo, una predisposición a la transgresión como un antisocial. ¿Por qué ver el acto de matar? ¿Por qué ver el acto de la crueldad como algo tan ajeno a lo cotidiano, incluso a mi misma persona? Que yo creo que ese es el objetivo de que se venda tanto la violencia en los periódicos como por ejemplo en el lugar donde vivo hay un periódico que se llama El Extra, y ese periódico en particular pues muestra matanzas. De hecho llegué a ver a un expaciente de un internamiento que salió en ese periódico porque había asesinado, ¿no? A toda una familia, estaba intoxicado con cristal y después lo arrestaron. Eh, pero la gente cuando ve eso, yo siento que es como una especie de lavar una píldora del alma. Es como decir, es que yo no soy tan malo, ¿no? O sea, hay gente bien mala y yo no soy tan malo, ¿no? Y no nos damos cuenta de que, o sea, nosotros podemos ser él.
pudimos haber sido él, ¿no? O sea, a veces pensando y con este discurso tan popular de que el cambio está en uno, tú puedes solo, tú con muchas ganas y esfuerzos puedes llegar muy lejos, y en parte tiene razón, ¿no? Obviamente para conseguir un objetivo en la vida necesitas esforzarte, seguramente va a haber sacrificios, necesitas perfeccionarte como persona y eso incluye a cambiar muchas cosas de ti. Sin embargo, no es la única fuerza que actúa en la psique humana, ¿no? O sea, y es tan grande la fuerza de las interacciones sociales, del ambiente, que toda una área de la psicología se dedica a eso, la psicología social. O sea, no solo hay que ver la psicología clínica viendo las fuerzas intrapsíquicas y a lo mucho las fuerzas extrapsíquicas, pero a nivel familiar, el nivel más íntimo, ¿no? O sea, las fuerzas de una comunidad, de un país, de una cultura, son muy fuertes y son muy contundentes al momento de formar nuestra personalidad. En específico, por ejemplo, los latinos, los mexicanos, somos una sociedad sumamente emotiva, obviamente como con todo, con sus excepciones, pero somos emotivos, pasionales, iracundos, o sea, somos mucho de vivir emociones y expresarlas, ¿no? Y otras culturas no son así, los alemanes no son así, por ejemplo. Entonces, si nosotros ignoramos estas fuerzas, no tendremos la visión completa de lo que es un sádico. Pensaremos que es alguien muy ajeno a nosotros, cuando en realidad es alguien muy cercano a nosotros, demasiado cercano. Solamente que nos gusta verlo como algo externo, como algo independiente a nosotros, porque no queremos ver nuestra propia oscuridad como personas. Y eso es una pregunta que se han hecho los filósofos, no solo los psicólogos y sociólogos y todos los científicos sociales de la actualidad, sino es una pregunta que se han hecho los filósofos desde siempre. ¿Por qué el hombre es malo? ¿De dónde surge la maldad? Es una de las mayores incógnitas. Y muchas veces quien llega a resolver esta pregunta es la religión, ¿no? ¿De dónde surge la maldad desde la visión católica? Pues surge desde el egoísmo, desde la soberbia, desde el narcisismo, ¿no? Cuando surge la idea de Luzbel, que es un ser perfecto o casi perfecto, pero cuando se descubre a sí mismo, en ese momento surge la envidia, la codicia, la soberbia, la vanidad, y al descubrir su perfección, también surge la maldad, ¿no? Y entonces comienza a desafiar a Dios y etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que hay que entender que la crueldad es algo muy, muy cercano a nosotros. Y no hay que ver al sádico como alguien externo, como alguien ajeno. O sea, es una persona que podría ser yo. Y eso lo olvidamos. No, si no somos autocríticos, lo que seguramente vamos a hacer es que vamos a tener una contratransferencia muy fuerte con el paciente sádico, donde estaremos juzgándolo, estaremos generando un rechazo injustificado y poco profesional, donde al final buscaremos cómo castigarlo, buscaremos que cambie cosas que no debería de cambiar o que por lo menos él no fue a cambiar, y también frustrarnos, ¿no? Frustrarnos porque en muchas ocasiones el sádico va a decir ciertas verdades, obviamente para justificar mucho de su comportamiento, pero hay que entender que hay ciertas verdades que son eso, verdades. Entonces, dice Patti, una persona que se lastima a sí mismo y a los demás con ciertas conductas no tan extremas, pero que sí causan un malestar emocional. Ok, ¿no? Obviamente, aquí nada más entraría en el detalle que si se lastima a sí mismo, entraría más bien el componente masoquista, ¿no? Que, pues para muchos autores, sadismo y masoquismo van muy de la mano. Ahorita voy a entrar en detalles porque también hay que separar la personalidad sádica del sadismo sexual, como parafilia. Dice Luz Montero, obtienen placer infringiendo dolor a otras personas. Efectivamente, nada más que hay que ser muy cuidadosos porque técnicamente
muchas personas, o más bien todas las personas tenemos esa capacidad y lo hacemos. Y entonces eso, si lo hacemos, es un rasgo de personalidad o es una situación humana que se dio por un contexto específico. Si yo, por ejemplo, descubro que mi pareja me está engañando, los descubro a la mitad del acto, por ejemplo, es posible que yo llegue a querer lastimarlos o matarlos en un intento de calmar mi propio dolor, que es el famoso crimen pasional, que dentro de la sociedad por mínimo estadounidense es un homicidio, pero que tiene un menor grado de gravedad por el asunto de que es muy humano sentir eso. La locura de no estar en tus cabales por un enorme dolor que en teoría te infligieron, ¿no? Entonces, vamos a ver un poquito de esto. Dice aquí, no es proverbio africano, se me olvidó cambiarle el eslogan de abajo, en la parte amarilla, pero la crueldad es uno de los placeres más antiguos de la humanidad. Ya no les puse el autor que comentó esto, era un filósofo. Y eso es algo importante. O sea, el dolor de otro ser humano a todos nos puede generar placer. Por muchas cosas, por odio, por el simple hecho de la diferencia, etcétera, ¿no? O sea, eso se ve incluso en las series y en las películas, ¿no? Ahorita, por ejemplo, que he estado viendo la serie de La Casa de Papel, que se me hace una serie muy buena, hay un personaje que se llama Arturo, que es el presidente de la Casa de la Moneda, pero que es un ser pues, despreciable a los ojos del espectador. ¿Por qué? Porque es una persona que es infiel, es mentiroso, que al final esta persona acaba siendo engañada por su amante con uno de los secuestradores y hace todo lo posible por lastimar a este grupo de secuestradores, pero de una manera sumamente torpe, ¿no? Y incluso ahí hacer unas transgresiones importantes. Tú ves a esa clase de personas y te genera odio y te genera repulsión porque es un ser despreciable. Y entonces, ¿qué es lo que sucede ahí? Pues de que inmediatamente cuando le sucede algo en la historia, en la trama, pues tú te sientes bien de que, a huevo, no manches, por fin, ¿no? Se consigue su merecido ese Arturito, ¿no? Y ese es parte de un comportamiento sano, ¿no? La satisfacción de ver sufrir a alguien que sentimos que se lo merece. Porque el sádico también piensa lo mismo. Piensa que esa forma de lastimar a otros son cosas que se merecen, son cosas necesarias o son cosas que se dan por el simple hecho de la dinámica de la sociedad, la dinámica de donde estén. Ahorita voy a platicar de un caso específico, etcétera, ¿no? Y también se ve en la televisión, o sea, sin irnos a las series, o sea, tú ves que una noticia, ¿no? De que resulta que un ladrón, no un ladrón, un violador, una persona que violó a sus hijas, un padre que violó a sus hijas, ya fue arrestado, o a lo mejor la mamá se dio cuenta y lo asesinó, y la gente se siente alegre. La gente se siente alegre porque haya sucedido eso. Y de pronto cuando se habla de una libertad, bueno, no una libertad, sino un respeto a sus derechos como ser humano, cuando se habla de que no, pues es que es inocente hasta que se repruebe lo contrario, cuando se habla de que esa persona merece ser tratado igual que cualquier otro ciudadano, la gente se molesta, porque desde la visión inquisitoria del público hay que causarles dolor y hay que asesinarlos, o hay que despellejarlos o castrarlos, como he visto en muchos comentarios de Facebook, principalmente comentarios de mujeres, donde esa clase de personas pues, necesitan tener un castigo ejemplar y uno de esos castigos ejemplares pues, puede ser la castración. Entonces, esos deseos pues, se podrían manejar como deseo sádico, ¿no? Un deseo de infligir dolor a otras personas y obviamente hay placer.
sentimos una especie de justicia, de que se hizo lo correcto. Causar dolor y sufrimiento a otros es lo correcto, en especial si es una mala persona. Y entonces ahí es donde entra el aspecto ético, donde entra el aspecto que se aborda desde los derechos humanos, por ejemplo, de ¿qué hay que hacer con esta clase de personas? ¿Hay que actuar igual que ellos? ¿Tenemos que alegrarnos por el dolor que les podríamos generar a ellos, que obviamente en algún momento nos causaron a nosotros? ¿Hay que actuar con un ojo por ojo? Esa es la ley que debería imperar, la ley del ojo por ojo, de que si tú violas te vamos a castrar, de que si tú robas te vamos a mochar la mano, como dijo cierto gobernador de México, ¿no? Que a los ladrones a mocharles la mano. Entonces, pues, ¿qué nos diferencia de esas personas? Muchos dirán, no, pues es que nosotros lo deseamos, pero ellos lo hacen, ¿no? Pero yo creo que esa es una línea muy delgada, ¿no? Yo recuerdo un caso de aquí de México, donde a un par de campesinos, un padre y un hijo, estaban yendo a una plaza de un pueblo y de pronto surgió un rumor por un grupito de WhatsApp dentro de los habitantes de esa población de que había 2 robachicos rondando por la plaza, y que había que lincharlos y que había que hacer no sé qué y que no sé cuándo. O sea, como pues en la cabeza de los pobladores son malas personas, no existe la presunción de inocencia, que es un derecho humano, que eres inocente hasta que se demuestre lo contrario. Por el simple hecho de pensar de que tenemos la razón, vamos a lincharlos y vamos a matarlos. Y eso hicieron, los quemaron vivos. No los escucharon, los quemaron vivos y resulta que pues, ni ladrones, ni rateros, y ahora los asesinos son todos los de la comunidad. Y ahí te pones a pensar, pues, ¿quién es el malo en esta historia? De verdad, para mí es molesto ver de pronto la soberbia, una soberbia moral o ética que de pronto veo en la gente, quizá porque en Facebook es muy fácil hablar, es muy fácil comentar, ¿no? Como por ejemplo ahorita que está el caso de Chumel Torres, de que me están acusando de clasista, me están acusando de de discriminador, ¿no? De racista también. Yo creo que es muy fácil linchar, por ejemplo, a un comunicador como él, por el simple hecho de que haya soltado un mal chiste y no se haya disculpado, por ejemplo, ¿no? Porque yo lo conozco, yo sigo a esa persona desde hace años, yo sé que sí suelta chistes muy fuertes, y son chistes racistas, son chistes clasistas, ¿no? Entonces, él, bajo la excusa de la comedia, suelta esa clase de chistes y él dice, yo estoy en lo correcto, porque es comedia lo que hago. Y si no te lo tomas, si tú no te ríes de la comedia negra que yo estoy haciendo, entonces estamos en un problema porque tú estás mal, porque eres muy sensible. Dice Lismor, saludos desde Colombia, no se escucha, a lo mejor porque no tienes, ¿no se escucha? ¿Qué dicen los demás? ¿Sí se escucha o no se escucha? Que se hace que, sí se escucha, se hace que es su micrófono. Sale. Entonces, muchas gracias, ¿no? Entonces yo ya le mandé mensaje a ver si prende su micrófono. Entonces, como les digo, la diferencia entre el bueno y el malo es muy tenue. De verdad. Ay, Dios. Espérate. Ahí está. De verdad, no hay que, y más como psicólogos, no hay que caer en el moralismo de que esta persona está bien, esta persona está mal. Escuchar a un paciente que de pronto dice que asesinó, que violó, al inicio es muy complicado, pero te tienes que formar un callo. Obviamente sin caer en la complicidad, obviamente separando tu juicio de moral con tu ética profesional.
tú estás ahí para ayudar al paciente por más hijo de puta que sea. Y créanme que en adicciones se trabaja con hijos de su pinche madre, con gente bastante cruel, sarcástica, sádica. Y si uno nubla su juicio enganchándose con esa clase de actos, uno pierde su objetividad como profesional. Y eso es bastante triste porque dejamos de ayudar al paciente y nos convertimos en una persona más. Ya no somos psicólogos. Por eso es tan importante ver lo siniestro, lo oscuro que hay dentro de cada persona. Incluso tú como terapeuta. Si no llegamos a reconocer esa maldad, quién sabe. Si tú llegas a reconocer esa maldad, si tú llegas a abrazar esa oscuridad y decir, esto forma parte de mí, en ese momento estás en condiciones para poder manejarla, para poder dominarla, domar a la bestia, domar al buey. Y por lo tanto, domar al dragón, como lo quieran llamar. Y por lo tanto, ser un psicólogo clínico en el espacio terapéutico, ¿no? Eso es lo más importante, creo yo, que hay que trabajar en un espacio con una persona sádica. No se trata de ser insensible, no se trata de ser una persona tosca, dura, ya no se deja apantallar o ya no siente repulsión, asco por una situación desagradable que te puede contar este paciente. Pero eso hazlo en tus espacios terapéuticos para ti. Es decir, cuando vayas con tu psicólogo, con tu terapeuta, ahí sácalo. En otros momentos no. Porque entonces pierdes tu función en el espacio terapéutico. Pero bueno, retomando un poquito, dice Cecilia, buenas noches. Para mí Chumel es el pulso. En el pulso es como Broso, es como un personaje, pero como persona debe ser muy objetivo. No sé, a ver, es que no sé. Me ha tocado verlo en otros espacios donde no está en personaje y obviamente pues comparte muchas cosas con el personaje que creo, ¿no? Y pues tiene una agenda, ¿no? Tiene una agenda, tiene un pensamiento, una ideología de cómo hacer las cosas. De hecho, en el foro que al final acabó haciendo vía Zoom con los otros ponentes, uno de los ponentes, que es Tenoch, que creo que es un actor mexicano, fue muy crítico también con él, de que la comedia que estaba haciendo era una comedia barata y de que necesitábamos hacer una comedia inteligente. Y eso soltó una pregunta importante. ¿Por qué debería de ser gracioso burlarnos de una condición de la que no es culpable la persona, como por ejemplo el color de la piel, como por ejemplo el lugar donde naciste, como por ejemplo el color de tus ojos, ¿no? O etcétera, ¿no? Entonces, en ese sentido hizo una crítica muy buena de que incluso como personaje es un personaje pobre. Y la verdad es que uno puede apelar a la libertad de expresión, pero uno tiene que atenderse a las consecuencias, porque habrá la libertad como derecho fundamental, libertad de expresión, pero tampoco esperes que no pase nada. Si tú hablas con verdad o si tú simplemente ejerces tu derecho a la libertad de expresión, van a pasar cosas. Por eso los medios de comunicación, como los periódicos, la televisión y los demás noticieros, son llamados la cuarta fuerza política, ¿no? Aparte de los tres poderes, el ejecutivo, judicial y el legislativo, pues es la cuarta fuerza los medios de comunicación. ¿Por qué? Porque justamente al decir verdades de políticos, de sin fin de cosas, cambian las cosas, suceden cosas, ¿no? Y por eso es de pronto muy importante tener dominados a los medios de comunicación, en especial en países donde hay dictaduras, por ejemplo. Otro ejemplo, quizá mucho más extremo, no recuerdo el nombre de esta revista, pero es una revista francesa, creo que se llamaba Le Monde. La verdad es que no me acuerdo, después se los pongo. Es una revista de mucho humor negro, donde hacían portadas terribles, donde de pronto hacían lo que nadie más hacía, como por ejemplo, ellos ponían la cara de Alá, que es algo prohibido.
para los musulmanes y más para los extremistas. ¿Qué fue lo que pasó? Llegaron extremistas islamitas a la editorial de Le Monde y acribillaron a muchas personas que se dedicaban a crear el contenido de esa revista. ¿Qué pasó después? La revista continuó con su humor y simplemente publicó una portada sintiendo la tristeza de la pérdida. Pero ellos continuaron con su humor. O sea, ellos sabían con quién se estaban metiendo. Se estaban metiendo con gente peligrosa, con gente poderosa. Obviamente, seguramente debió haber desacuerdos internamente dentro de la empresa, pero fueron coherentes de que nos estamos metiendo con gente bien maldita, pero vamos a aceptar las consecuencias porque creemos que hay que burlarnos de esto, que es injusto, que es cruel, que es terrible. Como por ejemplo los actos crueles que se han visto en los países musulmanes, ya sea por leyes dictatoriales que oprimen a la comunidad, por ejemplo, homosexual, que oprimen los derechos de la mujer, que generan asesinatos, donde países donde todavía existe la esclavitud y es legal. O sea, no puedes esperar a que no haya una respuesta a tu libertad de expresión. Va a haber consecuencias. Y si no eres capaz de ver que va a haber consecuencias, como por ejemplo esto de que lo sacaron de su programa que tenía en HBO, pues no es un asunto de que el presidente haya ordenado que lo sacaran. Son consecuencias. Eso ha pasado siempre. Cuando una persona genera polémica, lo sacan del programa. Kevin Spacey, que era el House of Cards, que era su serie, lo sacaron por las denuncias de abuso sexual. O sea, eso siempre ha pasado. No es una cuestión de censura, es una cuestión de que ejerciste tu derecho a expresarte, pues ahora atenta a las consecuencias, ¿no? Y eso es algo inevitable, ¿no? Regresando un poquito ya al aspecto clínico y al aspecto individual, ¿qué podemos hacer con esta persona? Primero, ¿de dónde viene, no? ¿Qué es el sadismo? Seguramente muchos de ustedes conocen al Marqués de Sade, ¿no? Que es una persona muy famosa porque hizo varios libros donde hacía descripciones de una vida de placeres sexuales donde obtenía la satisfacción causando dolor. Estela, ¿puedes silenciar tu micrófono, por favor? Entonces, obviamente, como esta persona es el referente para crear o desarrollar el término sadismo, ¿qué es lo que sucede? Pues bueno, pues, muchas veces se relaciona el sadismo con el placer sexual, con la parafilia, pero hay que entender que existe el sadismo sexual, donde solamente uno puede sentir placer sexual a través de dominar al otro y causarle dolor, y la otra es el trastorno sádico de la personalidad o de la personalidad sádica, que ya estamos hablando de una persona que está enfrentándose a la vida a través de una manera de comportarse muy cruel, muy, muy cruel. Quizá para una definición más precisa, pues es esto, ¿no? Es un patrón generalizado de una conducta cruel, vejatoria, agresiva, que empieza a inicios de la vida adulta, que tiene varias manifestaciones clínicas. Es importante entender que no solo son psicópatas los sádicos. Más allá de la figura pública estelar que nos aparecen en películas, en series de asesinos seriales, etc., en realidad hay bastantes sádicos en nuestra sociedad, y más en México, o creo que en Latinoamérica, donde hay bastante violencia, pues obviamente surgen personas bastante sádicas. ¿Dónde hay cabida para estas personas? En el narcotráfico, en el ejército. De hecho,
hay un asesino aquí en México que mató a 5 personas homosexuales que estuvo en el ejército, ¿no? Obviamente, quizá en un intento de poder satisfacer sus necesidades de destruir, de causar dolor a otras personas, pues el ejército parecía el lugar ideal. Es un lugar donde se hace el ejercicio del poder, donde si de pronto subes en la jerarquía militar, pues obviamente pues puedes humillar a los reclutas, a los novatos, causarles dolor, humillación, y todo eso pues satisface, ¿no? La personalidad sádica. Hay que entender que estas personas ven el mundo de una manera muy hostil. Obviamente se aplica el aspecto de que piensan que el mundo es muy parecido a ellos. Es decir, si yo soy cruel, si en la vida hay que manejarse a través del poder, a través de la crueldad, a través del hostigamiento, a través de la violencia, pues las demás personas también deben de saberlo y por lo tanto yo espero que los demás me traicionen, yo espero que los demás hagan esto, 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 esto. O sea, que hagan cosas terribles confabulando contra mí. Porque desde mi visión todos son unos malditos, nada más que no se atreven a decir. Entonces, para eso voy a poner el primer video que tengo preparado para el día de hoy. Es de una película que se llama Relatos Salvajes. Ya había puesto ¿cómo decirlo? Un corto de esta película. En realidad es una película compuesta de 5 cortos. Es una película argentina muy buena, si la pueden conseguir. Habla todos los cortos sobre distintos aspectos de la violencia y el que les voy a mostrar, hay una persona sádica, ¿no? Con tintes antisociales y que justamente ejemplifica la visión de una persona sádica, de que en realidad este asunto de la bondad y de la crueldad es algo necesario y que es algo que todo ser humano trae, que es una verdad. Todos tenemos maldad dentro de nuestro interior, pero ellos piensan que es mucho más grande de lo que realmente es, porque así como hay sadismo, pues también hay bondad en el ser humano, hay heroísmo, solamente que pues, dependiendo de la situación, dependiendo de la persona y de muchas variables, pues la persona va a actuar de una manera u otra, ¿no? Díganme si se escucha, si no para subirlo, a ver qué hago. Vale. Vale, inicia aquí. Que sos buena para las Ahí está. matemáticas. Ah, Vale. Ya lo ven, ¿no? No, díganme si se escucha. de plato del día tenemos lentejas con Se arroz. escucha muy bajito. Qué rico. ¿Pidió? ¿Dónde vieron el sadismo en esta interacción entre la cocinera y la mesera? ¿No? La mesera con su conflicto de que esta persona endeudó a mi familia, estuvo acosando a mi padre, a mi madre, incitó o orilló a que mi padre se suicidara y que y de que mi madre tuviera que abandonar la ciudad conmigo por seguridad, ¿no? A ver, Liliana.
Bueno, en la cocinera cuando le perdió la paciencia por lo que el señor trató de golpear a la muchacha. Entonces ella se descargó la furia que tenía de lo que la muchacha le contó y también que ella ya había matado a alguien. Ella dijo que ya había estado en la cárcel y que no le importaba volver a estar, porque ella decía que estaba mejor. En ese Ujú. momento ella no fue racional porque primero le echaron veneno y después lo acuchilló. Ok, muy bien, gracias Liliana. ¿Quién más? A ver, dice, ay Dios, dice Gloria, la cocinera, pues, sí, sí, ya les di la respuesta antes de Jenny, la cocinera, Cecilia, en la reacción de la cocinera, sé más específica, Vivi es como una venganza en la cocinera, Eliana, la cocinera, al momento de apuñalarla por la espalda, en la cocinera con el objeto de hacer justicia, Vivi, tomaron la justicia por su propia mano, sin pensar en las consecuencias. De hecho sí pensó las consecuencias. Liz Gómez, la cocinera, se tomó personalmente y le puso veneno desde el momento que le puso veneno. Yo creo que el sadismo inicia desde antes. A ver, la cocinera dice algo, a la mitad dice algo muy cierto. Dice, todo el mundo critica y se queja de que habría que hacer algo como asesinar a Andrés Manuel López Obrador, asesinar a Felipe Calderón, asesinar a Cuauhtémoc Blanco, porque o que lo quiten, o que lo golpeen, o etcétera. Siempre hay sadismo. Y, y la cosa es que dicen, desde la visión de la cocinera, es que todos son unos cobardes, ¿por qué no lo hacen? Porque se quejan, se quejan y se quejan y se quejan. Y yo sí me atrevo a hacerlo. Porque ¿sabes qué? Me siento más libre dentro de la cárcel que aquí afuera. Porque piensa que todos son unos hipócritas. Porque dentro de la cárcel ahí sí están los seres humanos honestos. Aquellos que asesinan, aquellos que siguen sus impulsos destructivos y agresivos. Y en este caso intenta corromper a la mesera. Quiere seducirla para decirle, es que estás en lo correcto. O sea, nadie se va a enterar. ¿A poco no lo quieres matar? Después de todo el dolor que te causó. Y obviamente ella no expresa de manera explícita ese deseo, expresa que padeció muchísimo dolor, pero hay un componente sádico. Hay un deseo de venganza, de causarle sufrimiento, ¿no? Quizá de una manera socialmente aceptada, ¿no? Porque dice, ay, pues me va a escuchar, ¿no? Esa persona que me ha causado tanto dolor. Y la cocinera trata de que explore esa parte sádica y le dice, o sea, ¿le vas a decir cosas después de lo que te hizo? O sea, ¿tú crees que dentro de la balanza de la justicia eso toca? Cuando hay tanto dolor, simplemente le dices de palabras. ¿Por qué no le envenenamos? Y nadie se va a dar cuenta. Y la mesera cae ante la seducción. Porque por más que tenga esa actitud de que, ay, no, estoy en contra, tú lo hiciste, yo no, realmente hizo intentos muy flojos por frenarla. Cuando le dijo lo del veneno, pues casi puso el veneno al lado de la estufa. No lo puso en un lugar ni escondido, ni donde hubiera una especie de candado, no, lo puso ahí a la mano. Y entonces, siempre buscando la manera de yo no fui, fue ella. Ella fue la que lo hizo. Pero ella también dejó que pasaran muchas cosas. Y eso también es sadismo. O sea, vean un ejemplo en los modelos para atender el bullying. No me acuerdo cómo se llama ese modelo, hace tiempo que no lo estudio, pero es un modelo utilizado en Finlandia, donde no se centran en intervenir ni en la víctima, ni en ni en el victimario. Centran su intervención en el observador, en aquel que no hace nada, en aquel que permite,
en aquel que se ríe de las cosas crueles que está haciendo el victimario. Y es ahí donde nosotros no vemos pues, nuestra propia crueldad. Pensamos que es gracioso, nos gusta pensar que una persona que es lastimada, ay, pues es que estás exagerando, ¿no? O sea, me tocó ver a personas en la Facultad de Psicología que en un espacio de sinceridad, de pronto comenzamos a hablar de bullying, ¿no? Y muchas de ellas confesaban, ¿no? Esta situación en la cual, ay, pues ¿sabes qué? Pues es que esas personas que se quejan de que las bullearon, etcétera, pues también se divirtieron, ¿no? No dijeron nada, ¿no? O sea, tampoco es como que se opusieran demasiado. Y ahí vemos que ahí hay una normalización de la violencia muy grande, pensando de que es culpa de la víctima el hecho de que le haya sucedido eso que le pasó, porque es débil, porque no habló, por lo que sea, ¿no? Obviamente todos en el grupo le dijeron, oye, ¿y qué tal si tenía miedo? ¿Qué tal si no te quería enfrentar? Serán un chingo contra una persona, pues, ¿qué se puede decir con eso, no? Pero la persona estaba segura de que en realidad también disfrutó el juego. Y obviamente comenzaron a surgir otras experiencias donde, ¿sabes qué? Muchas de estas personas de mi escuela, cuando fui a la secundaria, preparatoria, se burlaron de mí y no me pareció gracioso que se burlaran de mí. Entonces te das cuenta de que todos los seres humanos, por distintas razones, somos crueles. Somos insensibles al dolor de otra persona. En la comedia mexicana hay mucha comedia negra, de burla hacia personas por sus defectos físicos, etcétera, ¿no? Entonces, nosotros hay que verlo desde de que esta cocinera tiene un punto. Todo el mundo piensa como yo. Nada más que no todo el mundo se atreve a hacer lo que yo. Esa es la diferencia. Y entonces, ahí habla un poquito de la hipocresía que tenemos como seres humanos. De que de pronto nos gusta vernos como buenas personas y se acabó. Cuando a veces incluso el mismo sádico toma una figura de autoridad que se supone que representa la bondad o que representa el bien, ¿no? Un ejemplo es la policía. Hay sádicos que sin asesinar, sin nada de todo este rollo, por ejemplo, sienten un enorme placer cuando arrestan a una persona. O un agente de tránsito cuando detienen a una persona que no tiene faros, por ejemplo. De que, ay, ya sacaste boleto, no sabes la bonita multa que te voy a poner. Y está haciendo su trabajo. No, quizá es molesto, quizá es cruel incluso en el trato, pero está haciendo su trabajo. Es un sádico funcional. No un sádico sano, pero es un sádico funcional. ¿No? Aquel, por ejemplo, el padre estricto, ¿no? Que disfruta castigando a sus hijos, que disfruta gritándoles, ¿no? Pero en la mayoría de los casos es un buen padre porque provee, porque a lo mejor les da cariños, porque, etcétera, les facilita muchas cosas. Pero cuando castiga bien y bonito. Y eso también es un componente sádico. Disfrutar del dolor de castigar físicamente o verbalmente a tu hijo. Que muchas veces el sadismo a veces se expresa más que con violencia física, con violencia emocional, con violencia verbal. ¿No? Retomándolo, o más bien poniendo como ejemplo un caso de Milon, ¿no? Esta persona a la que llama Chuck, es un supervisor de una agencia de cobros, ¿no? Chuck fue llevado al consultorio debido a que, espérame tantito, debido a que de pronto era una persona sumamente cruel. ¿Por qué? Porque como es una agencia de cobro, lo que hace es intimidar, lo que hace es provocar miedo, es acosar a las personas que deben dinero al banco, a quien sea, y su función es esa, intimidarlos para que paguen lo que deben. Y entonces tiene muy buenos resultados. Y confiesa cómo algunas personas han hecho cosas extremas debido a que los ha intimidado demasiado. De una mujer que, por ejemplo, viaja hasta el otro lado del país
para que ya no se lo vuelva a topar. Y él lo ve como algo que le genera orgullo. Porque para un sádico es muy importante transmitir poder. En ese sentido es muy parecido a una persona narcisista. Porque una persona narcisista pues centra muchas veces el trato con el exterior, con los demás, a través del poder. Y llegamos incluso a confundirlos, ¿no? Incluso se podría considerar un narcisista maligno. Entonces, en ese sentido, de pronto es difícil hacer el diferencial. ¿Qué es un antisocial? Porque transgrede normas, porque es insensible con los derechos de los demás, o a lo mejor es en esta búsqueda de figurar o convertirse en una figura de poder, proyectar ese poder, es un narcisista. Y hay que recordar que en esta lógica de qué es lo que mueve al ser humano, hay que fijarnos mucho en la motivación. Un narcisista quiere aparentar una figura de poder, no porque sea un medio para conseguir algo más. No, es el fin mismo. Porque el narcisista se cree ese tipo de persona. Se cree alguien poderoso y simplemente se encarga de comunicárselo al mundo. Y un sádico, más allá de que la apariencia del poder y todo este rollo, lo que busca un sádico al momento de aparentar poder es tener herramientas para causar más intimidación, ser más agresivo, ser más dominante. Él busca el poder para ser dominante. Que a diferencia del narcisista, busca el poder porque él se ve a sí mismo como una persona poderosa. Entonces, son diferentes las motivaciones y desde ahí se hace el diferencial. Con una persona con trastorno antisocial de la personalidad, psicópata, sociópata, la diferencia igualmente en cosas como la transgresión, en casi ignorar los derechos de otras personas, se encuentra en el hecho de por qué lo hace o para qué lo hace. A ver, fulanito de tal, Víctor, ¿por qué rompiste esta regla? ¿No? ¿Por qué le jalaste el cabello a tu hermana? No, pues lo hice porque ella me molestó, pues es que me estaba divirtiendo, etcétera. La respuesta te va a dar herramientas para hacer el diferencial. Si te dice, pues que es divertido, es que es chistoso, es que es gracioso, es que me gusta verla llorar. Ahí ves un componente sádico. Pero si es por casi, no, pues es que es una exagerada, es que llevamos, es que ta. Cuando una persona comienza a justificar su transgresión, muchas veces estaremos pensando que es un antisocial. Porque el antisocial busca tener la imagen de buena persona. Aunque haga daño, él es una buena persona. Ya a veces se comporta mal. Pero el sádico, pues él simplemente trata de convencerte de que era necesario, de que es lo correcto, o por el simple hecho de ser divertido. Y si es divertido, pues lo tengo que hacer, ¿no? O sea, la persona sádica no quiere convencer a nadie. Él piensa que de verdad así son las cosas. Hay que utilizar el poder, la violencia y la agresividad para comunicarse con el mundo. Obviamente, dentro de Milon maneja lo que es unas diferencias de tipos de personalidad. Son como subtipos de personalidad. En el aspecto del sádico hay 4 subtipos. Este subtipo es como un subtipo extra, porque técnicamente esto es lo más sano, lo más normal, lo menos patológico posible en una personalidad sádica. Recuerden que hay trastorno de personalidad y hay personalidad. Y puede haber personas que tengan una personalidad sádica, personas que gusten por infligir dolor, pero que como tal no tienen problemas con la sociedad. Porque a lo mejor encontraron el perfecto trabajo o ambiente para poder ejercer su personalidad y causar dolor y que aún así sean respetados por eso.
¿no? Un ejemplo es el ejército, ¿no? Que es muy bien visto de que se manejen con mucha violencia, incluso entre ellos, que se causen dolor, que se humillen. ¿Por qué? Porque se necesita ser sumamente violento y sumamente fuerte cuando hay que ir a una guerra. Entonces, en ese sentido es importante. Obviamente, estas personas disfrutan de intimidar, dirigir, buscar la obediencia y el respeto. No, y más que respeto es el miedo. O sea, lo que buscan es dominar. Eso es lo básico de una persona sádica. Yo te voy a someter a mi voluntad, a mi antojo. Y entonces, dentro de eso, es muy importante, por ejemplo, en el espacio terapéutico, si te topas con una persona sádica, no llegar al punto en el cual, pues, detecte lo que tú quieres, ¿no? Porque cuando, por ejemplo, un sádico está lastimado porque tuvo una riña con otro usuario, por ejemplo, habla en un ambiente de una clínica de rehabilitación, y tú le dices, ¿sabes qué? Pues lo regañas muy fuerte, ¿no? Por ejemplo, no, es que ¿por qué hiciste eso? Que no sé qué. Pues es que, ¿qué quieres? ¿Quieres matar a tu compañero? ¿O lo quieres golpear? ¿O qué onda, no? Si de pronto él se siente lastimado por ti, pues lo que va a hacer es buscar qué es lo que tú buscas, qué es lo que tú quieres, y va a ser totalmente lo contrario. Porque él va a decir, no, 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 yo no me voy a someter a ti. Tú te vas a someter a mí. ¿Quieres que me porte bien? Ah, pues ahora me voy a portar mal. Y comienza a convertir la relación con el terapeuta en un juego de poder. Y obviamente él quiere dominar al paciente. Digo, quiere dominar al terapeuta. Quiere dominar a sus compañeros. ¿No? O sea, no, obviamente no hay mucho sentimentalismo. O sea, de pronto es muy cliché que de pronto, ay, pues es que es muy violento, pero porque le hace falta amor, ¿no? De pronto me ha tocado escuchar con algunas terapeutas, que es la terapia suave, la terapia del amor, la terapia de no sé qué. Y hay que entenderlo, una persona sádica, o sea, a lo muchos posiblemente accede, pues porque a lo mejor le parece una tontería lo que se está diciendo, ¿no? Pero como tal, dentro de su mente piensa, pues ya te gané, ya te dominé, porque eres tú la que se está comportando de una manera cortés, amable y suave, y eso para mí es un signo de debilidad. Entonces, pues ya, voy a dejar de generar problemas porque conseguí lo que tanto buscaba, ¿no? Entonces, de pronto es algo muy cotidiano esto, por ejemplo, en la mamá mexicana. Porque esto lo vemos y nuevamente pensamos en el asesino, en el hombre maldito que acá, que destruye. Pero, por ejemplo, la mamá mexicana en muchas ocasiones es muy sádica. Porque utiliza, por ejemplo, la culpa, utiliza la lástima para generar dolor en sus hijos. De que, ay, es que no me llevas de vacaciones a tal lugar, ay, es que ya no me hablas, ay, es que esto y que el otro. O sea, obviamente lo hace porque funciona, porque genera una emoción en el hijo. Y a veces es tan exagerado este comportamiento que le genera dolor, que le genera culpa, que le genera tantas sensaciones desagradables al hijo que cede ante las demandas de la madre. Y eso es dominar. Y eso es sadismo. Bien decía Erich Fromm, cuando estudió al campesino morelense, en su libro de un estudio psicosocial del campesino mexicano. Y él establecía que la sociedad mexicana, en especial la sociedad campesina que él estudió, dice es que esa sociedad es un matriarcado enmascarado como un patriarcado. Es decir, dentro de lo explícito, nosotros manifestamos que el macho, el hombre es el que manda. Pero en secreto, debajo del agua, la mujer es la que manda, en especial la mamá. De que pues, tendrás 50 años, pero tú vas a ser mi hijo y yo voy a decidir cómo va a ser tu boda. Oye, hijo, por favor, deja que les ayude ya. Están muy güeyes, yo tengo mucha experiencia más. Ese metichismo, esas ganas de dominar la vida del hijo, esas ganas de meterse, ser intrusivo, transgresor en
en la vida familiar del hijo o de la hija, es en muchas ocasiones, eso causa dolor. Y lo peor de todo es que no le interesa. Me ha tocado ver a muchas mamás que no les interesa el dolor que les provoque eso a sus hijos. ¿Sabes qué? No me importa. Porque importa más lo que yo siento. Y si yo siento que las cosas están mal contigo, están mal y se acabó. O sea, de pronto me ha tocado ver a mamás sumamente controladoras, sumamente manipuladoras, y obviamente pues generan hijos antisociales, que obviamente no gustan de las reglas porque hay un excesivo control por parte de la figura materna. Pocas veces lo he visto en una figura paterna. Y de pronto en el espacio terapéutico familiar tratamos de confrontar esa parte, de que el paciente exprese en ese sentido cómo le hace sentir esa clase de comportamiento a la persona, al hijo, ¿no? O al paciente que tengamos ahí, o a la esposa o esposo. Y de pronto nos damos cuenta de que hacen oídos sordos. No, pues es que no es cierto, ¿no? A veces hasta buscan culpables. Es que tú los pones en mi contra. Señora, yo no pongo a nadie en su contra. Esto es lo que su hijo siente y expresa. No, pues es que no. Así no era él. Porque obviamente no le interesa lo que siente. Nada más le interesa que hayan atacado su imagen o su dignidad o lo que sea. Pero en muchas ocasiones, ¿sabes qué? Me vale madre lo que tú sientes. Y es muy frecuente eso en adicciones, demasiado frecuente. Hay un fuerte componente sádico en la familia. Pero es un trabajo muy delicado, un trabajo de mucha paciencia, el poder llegar hasta esa confrontación. No la puedes soltar así como así, de primera mano, de que es que ustedes disfrutan generando la ansiedad, dolor o lo que sea a su hijo. No, ¿cómo crees? No, lo van a negar porque no han llegado hasta ese punto, hasta esa conciencia donde sean críticos con su propio comportamiento. De pronto el hecho de tratar de intimidarlos, ¿no? De querer, oye, yo quisiera que le digas, ¿no? Porque a veces ni siquiera son ellos, quieren mandar mensajes a través del terapeuta. No, pues dile a mi hijo, ¿no? Que si no soporta, pues yo lo mando al anexo y ya para qué gastamos tanto en una clínica y que no sé qué. Señora, si usted se lo quiere decir, dígaselo usted. No, pero es que écheme la mano, no, dígaselo usted. Usted dice ese comentario, usted dígaselo. Eso no me corresponde a mí decírselo, le corresponde a usted. Entonces, esta constante transición, este sadismo, este querer dominar, pues obviamente pues genera ese tipo de personas, personas sádicas, personas adictas, personas antisociales, narcisistas. De pronto el grado de evaluación es enorme. O sea, de verdad, padres que tú te pones a pensar, pues, al final, entonces, ¿por qué fueron padres, no? O sea, ¿por qué tener ese trato tan cruel hacia su hijo? Y de pronto ves al hijo y está dominado. Acepta todo lo que dice la persona. No busca su independencia emocional. Y ese es el mayor reto que tenemos terapéuticamente cuando trabajamos con una familia que tiene rasgos sádicos. El hecho de convencer a la víctima, que puede ser la familia o puede ser el paciente que tiene consumo de sustancias, de buscar una independencia emocional. Vale, en los comentarios dice, adiós. ¿Cómo identificar a estas personas? Ahorita voy a leer una serie de síntomas según el DSM-3. Yo sé que es el DSM-3, que es un manual de diagnósticos que no se utiliza desde hace como 30, 40 años, pero por diferentes razones sacaron el sadismo como rasgo de personalidad o como personal del manual diagnóstico de Estados Unidos. Primero porque obviamente era muy difícil el diferencial porque compartía muchas características de otros trastornos de la personalidad. Entonces, como que se necesitaba más información, ¿no? Y en segundo lugar, el hecho de que esto,
que el sadismo como rasgo de personalidad esté en los manuales psiquiátricos, eso podría dar entrada a que se justifique la violencia. Es decir, que una persona pueda argumentar, ¿sabes qué? Es que yo tengo una personalidad sádica y por lo tanto no puedo evitar generar dolor a otras personas y lastimarlas. Entonces, esto traería muchas complicaciones legales, o por lo menos eso es lo que pensaron las personas al momento de descartar este trastorno de personalidad y que ya no estuviera en el DSM-4. Entonces, sí, yo los entiendo por esa parte, ¿no? Es muy complicado porque poner un trastorno fijamente en un manual, como un manual tan grande como el DSM, trae implicaciones políticas, legales, sociales muy grandes. Como también fue el asunto de la homosexualidad, que por razones políticas se metió y por razones políticas también se sacó, ¿no? Dice, sadismo se presentó en las dos, en la cocinera hubo un hecho concreto, en la chica hubo una concepción mental, pero que por cuestiones de personalidad no lo hace. Exactamente, exactamente, ¿no? Obviamente la chica enfrenta los problemas de una diferente manera, pero el sadismo ahí está, ¿no? La violencia ahí está, ¿no? Dice Vive, yo considero que existen unas personas más crueles que otras. Unas lo tienen en la mente y otras van a la práctica. Dice Betty, incluso los militares, policías, también es funcional su posición laboral. Efectivamente, de hecho tengo videos de policías, Vivi, controladoras y manipuladoras. Una persona manipuladora puede acceder al sadismo o perfilándose a llegar a este trastorno. No sé si es afirmación, concuerdo, si es pregunta. Sí, porque al final de cuentas, depende del tipo de manipulación, porque no todas las manipulaciones, las conductas disfuncionales, como las llamo yo, van enfocados al dominio. A veces es la simple mentira para conseguir lo que yo quiero, entonces no todo tipo de manipulación te puede llevar al sadismo, ¿no? Ahorita regresándome a una que decía, que hay unas personas más crueles que otras. Sí, no. voy a ponerles un video, a ver. Déjenme ver. Voy a ponerles este. Déjenme ver que se ponga. Dice, ¿cuál podría ser un tratamiento en el área de psicología sin descartar la psiquiatría? De hecho, o sea, no hay tratamiento, o sea, hay que recordar que no existe tratamiento psiquiátrico para los trastornos de personalidad. No existe ningún medicamento que te haga menos antisocial, que te haga menos narcisista, que te haga menos límite. No existe. Han desarrollado medicamentos a lo mucho para intentar aliviar ciertos síntomas que se le atribuyen al trastorno de personalidad, como por ejemplo la impulsividad, que se le atribuye a varios trastornos, entre ellos el trastorno antisocial de la personalidad. Simplemente alivia ese síntoma, el de la impulsividad, pero nada más. Pero como tal, aliviar un trastorno no se puede por medio de un tratamiento farmacológico, hasta donde yo sé y hasta donde yo estoy capacitado. No existe tratamiento farmacológico para esta clase de trastornos. ¿Cuál sería el tratamiento? Es muy complicado porque, en primer lugar, no responden mucho a los castigos. De hecho, a veces incluso los buscan porque lo ven como un juego de poder. Pues yo te diría trabajar otredad, trabajar empatía, trabajar asertividad, y a veces ni siquiera ya es tratamiento para el paciente, sino es tratamiento para la familia, tratamiento para los compañeros que tienen que convivir con esta persona, y a lo mucho intentar quizá tratamiento cognitivo-conductual para identificar ideas erróneas y poder corregirlas. Sin embargo, una persona sádica tiene ideas muy arraigadas que difícilmente va a querer eliminar porque son ideas que sostienen su personalidad. Entonces, pedirle que renuncie a su personalidad a una persona, sea la personalidad que sea, es muy complicado. Muy complicado y yo diría casi imposible. Entonces, hay que trabajar sobre la violencia, donde tratar de que identifique cómo está causando daño a otros, muchas veces a través de la herramienta del diálogo. Hay manuales de diálogo bastante buenos donde
expresan lo importante que es el escucharse, el de pronto decirle, oye, ¿sabes qué? ¿Sabes cómo hiciste sentir a esta persona? Que la otra persona diga, ¿cómo te sentiste? Oye, ¿y sabes qué? ¿Te has sentido de esa manera? O sea, tratar de generar un espacio donde trate de generar tantita empatía en lo que cabe para que frene su conducta, ¿no? A lo mucho trabajar la ansiedad, pero sí en un tratamiento psicodinámico, pues a lo mejor hay más esperanzas confrontándolo, clarificándole cosas, interpretando, pero hay que recordar que un trastorno de personalidad solamente se puede regular. No podemos curar la personalidad sádica. Solo se pueden regular para que sean lo más funcionales posibles. Es uno de los grandes retos tanto de la psicología, la psiquiatría y las neurociencias, encontrar quizá un tratamiento que ayude a curar trastornos de personalidad. Y digo curar entre comillas porque yo creo que al final eso sería renunciar a una buena parte de tu identidad y eso más que un tratamiento clínico enfocado a lo terapéutico, yo lo llamaría manipulación mental. Y eso trae implicaciones éticas muy concisas, ¿no? Vamos a ver esto que es una entrevista a Philip Zimbardo, que fue el que desarrolló el experimento de la cárcel de Stanford. Y en la parte final, nada más para ver cómo él mismo, siendo un psicólogo de mucha trayectoria, muy reconocido, con mucha experiencia, pues él cayó en el sadismo sin darse cuenta, ¿no? Dentro de su propio experimento. Incredible. En nuestro estudio, cada turno de guardias era peor que el anterior. Pero lo peor era de noche, porque los guardias sabían que yo tenía que irme a dormir. Dentro de este pequeño documental donde se registra, ¿no?, cómo fue el experimento que él desarrolló, todos los guardias, que eran chicos, que tenían una personalidad muy diversa, diferente a la personalidad sádica, llegaron a un espacio, una simulación de prisión, y el ambiente hizo que sacaran mucho sadismo. Mucho sadismo. Y como vieron, tuvo que detener el experimento. Entonces, dentro de ese ámbito, el sadismo es algo que acompaña al ser humano, más allá de que sí es una personalidad sádica. De hecho, es lo que Millon le atribuye a Freud, ¿no?, con la pulsión de muerte. Cuando desarrolla la pulsión de muerte, Freud le da explicación al sadismo, de que hay una tendencia a la destrucción. Hay una tendencia también a la autodestrucción. No solo es eros, ¿no?, la pulsión de vida, sino hay una pulsión de muerte. Y que en muchas ocasiones nos cuesta mucho trabajo llegar a reconocer. Para ejemplificar un poquito más, ya con casos más concretos, más allá del experimento de Philip Zimbardo, para tratar de entender que el sadismo forma parte de los seres humanos. Acá hay un ejemplo de un chico que es sumamente cruel, ¿no? Para aquellos que, dice Yoko, el placer del sádico proviene de causar dolor a otros o desde la sensación de poder sobre otros. No, causar dolor a otros. Los sádicos buscan poder para tener la capacidad de generar dolor. O sea, saben que pueden generar dolor en otros a menos que sean más fuertes que los demás. Si son más débiles, obviamente no pueden causar dolor o generan un dolor muy limitado y el deseo del sádico es someter. Entonces, el fin del sádico es causar dolor porque ese dolor que yo veo en el otro a mí me genera placer. La sensación de poder, eso es mucho más atractivo para un narcisista, ¿vale? Pero en los casos que nos llegan, por ejemplo, en las clínicas de rehabilitación, casi van a la mano. Van de la mano estructuras narcisistas con un fuerte componente sádico o estructuras sádicas con un fuerte componente narcisista. Entonces, encontrar un sádico puro, un narcisista puro, pues la neta es que es muy complicado, muy difícil, porque por lo menos dentro del ámbito de las adicciones, siempre van de la mano narcisismo, antisocial y sádico.
y a veces límite. Son como que las 4 más frecuentes que van de la mano. Y si están las 4, pues la neta es que la persona es un monstruo. Y no me refiero a que sea un asesino serial o algo así, simplemente es muy complicado trabajar con esas personas, ¿no? Yo recuerdo a un chico que me odió de la nada, o sea, un paciente que me comenzó a odiar de la nada, que de pronto tenía ganas de golpearme, que tenía ganas de destruirme, de clavarme un cuchillo. Y por ejemplo, mi jefa no sabía por qué. Es que, ¿por qué te odia tanto? ¿Qué le hiciste? Casi, casi me dicen, ¿no? Pues, ¿qué le hiciste, no? Pues yo nada, yo casi ni lo trato, ¿no? Y entonces, cuando veo la manera de relacionarse con los demás, pues veo la clave de por qué yo soy un terapeuta incómodo, ¿no? Porque resulta que los demás, los demás personas que trabajan en mi espacio de trabajo, en la clínica donde yo laboro, se manejan a través de un juego de poder, ¿no? Hazlo, ¿no? Porque si no, te quito cigarros. Hazlo porque si no, esto. Entienden una buena vez y le levantan la voz y gritan y tratan de imponerse a esta persona. Y entonces es algo que les agrada, ¿no? Comenzar a jugar este jueguito de poder. Y sin embargo, yo lo que hacía era acercarme, oye, ¿puedo hablar contigo? Y los demás, uy, que no sé qué, que no sé cuándo. No, pues quiero que hables, si me vas a decir algo, dilo acá enfrente de todos. Ah, lo que pasa es que no quiero que te sientas exhibido por lo que posiblemente te pueda llegar a decir. Por eso quisiera hablar en privado contigo. Y como que a regañadientes iba, oye, nada más te quiero decir que es muy importante para nosotros que no uses gorra, por ejemplo, ¿no? Que no uses gorra, porque eso va en contra de las reglas de esa institución, y entonces nosotros pues, vamos a tener que aplicar una sanción si tú continúas usando esto. ¿Crees que podrías guardar tu gorra en tu cuarto? Si eres tan amable. Sí. Y se iba, y hacía las cosas. Sin embargo, después veíamos en él frustración, porque yo no utilizaba el ejercicio del poder para dirigirme con él. Porque conseguí lo que yo quería sin dominarlo, siendo asertivo, nada más, y utilizando las herramientas terapéuticas que tiene que utilizar un profesional. Recordarle al paciente que una regla es importante, que eso que hace es importante para nosotros, porque el orden es importante, de que lo estoy tomando en cuenta, de que si te digo esto en frente de tus compañeros, pues te podrías sentir mal porque lo podrían tomar como un regaño y yo no quiero exhibirte. O sea, de pronto muestras una situación bastante empática y eso les resulta mucho más frustrante a este tipo de pacientes que si les hubieras gritado, que si hubieras querido ejercer un dominio con él, si le hubieras dicho groserías. O sea, entonces es mejor ignorar. No es que sea mejor ignorar, porque al contrario, lo que va a hacer es que te va a provocar. ¿Qué es lo que hay que hacer? Es manejarlo con asertividad. La mejor herramienta para manejar a las personalidades dramáticas va a ser la asertividad. Si tú quieres trabajar en adicciones, si quieres trabajar con personalidades dramáticas, tienes que entrenarte en asertividad o si no, estas personas te van a comer. ¿Por qué? Porque hay algunas que en la provocación de que tú ejerzas el ejercicio del poder, ya que estás en una posición privilegiada, la posición de terapeuta, de subdirector, de director, de lo que sea que estés trabajando en la clínica, y a veces tienes que tomar decisiones contundentes. En muchas ocasiones se te puede ir la mano, puedes decir alguna grosería, cualquier cosa que surja a través de la provocación, y entonces se convierte en una herramienta en tu contra. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Si ve el paciente que te está ignorando, pues te va a provocar, te va a calar, te va a calar. Y eso se vio como, no fue un experimento, es como un experimento social. No recuerdo ahorita el nombre de la chica que realizó esto, pero fue más o menos como por los años 60 y 70, donde creo que era una artista que era feminista, o bueno, que es feminista, no sé si está vivo o muerto. Pero esta chava se colocó en medio de una plaza comercial, si no mal recuerdo, y entonces colocó una mesa con varios objetos. Y entonces le dijo a todos los presentes ahí, quiero hacerles saber a todos ustedes que no importa lo que hagan, yo me voy a quedar aquí quieta.
yo no voy a hacer absolutamente nada. Y con esa simple instrucción, las personas sintieron curiosidad, en especial los hombres. Y entonces, pues comenzaron con cosas pequeñas. La comenzaron a pellizcar, le comenzaron a jalar el cabello, y ella se inmutó. Y todo fue videograbado, y de pronto comenzaron a golpearla de manera ligera, comenzaron a golpearla, y de pronto le comenzaron a tocar los senos, y de pronto le comenzaron a quitar la ropa. O sea, cuando ves la evolución de qué hace una persona cuando el otro actúa en base a ignorar, te das cuenta de que el sádico te está calando. Ah, ¿me vas a ignorar? Bueno, yo te voy a provocar, te voy a provocar, te voy a provocar, a ver a qué hora te saco de quicio. Porque no me estás deteniendo. Porque no estás ahí siendo contundente conmigo, no estás jugando conmigo este juego de poder. Y entonces él va a trasgreder todos los límites hasta que llegue la reacción de la persona. Cuando hay violencia, la violencia solo puede crecer. Solo puede crecer. Por eso es la idea de que cuando se trabaja con las mujeres violentadas, se trate de cortar de tajo la relación con el agresor. Porque el objetivo final o el destino final de toda mujer violentada es la muerte. Porque la violencia solo puede crecer. La violencia no va en retroceso, en especial si no hay nada que le ponga un alto a esta persona. Y teniendo en cuenta las relaciones tóxicas de dominación que hay en las parejas mexicanas, obviamente puede extenderse a muchísimas más naciones, te das cuenta de que la víctima no hace nada por detenerlo. A lo mucho llama a los policías, a lo mucho encierra a su marido dentro de los separos por violencia doméstica, pero al poco rato lo saca. Yo ya escuché el testimonio de unos policías que dijeron, es que, ¿sabes qué? Dejamos de ir a cierto domicilio. ¿Y por qué dejaron de hacerlo? Porque era la misma señora que nos llevaba por la misma pelea que tenía con su marido, donde su marido la golpeaba, y cuando llegábamos, siempre nos decía, no se lo lleven, no se lo lleven. Y ya después nos confesaba de que nada más le quería dar un espanto a su marido para que la dejara de golpear, pero no quería que se lo llevaran a la cárcel. Entonces, si uno no es contundente poniendo un alto a estas personas, lo único que se va a provocar es que la violencia crezca. Y en ese sentido, es importante que ser contundentes cuando hay un acto de violencia, dentro, por ejemplo, del espacio terapéutico de la clínica donde se elabora. Dice, mira, yo vivo con una pareja que tiene todos estos rasgos. Aparte, los hijos los manda también para provocar con la pareja si no está cerca. Mira, posiblemente, la verdad es que el macho mexicano tiene bastantes componentes sádicos. Este asunto de querer doblegar, este asunto de querer imponerse sobre otros, en especial a una pareja, y si hay una separación, pues voy a hacer lo posible para causarte dolor, e incluso si con eso necesito utilizar a los hijos para lastimarte. Y es algo bastante triste, ¿no? Porque de pronto los hijos se convierten en una herramienta para causar dolor a otra persona, a la expareja. Y, o sea, no es muy ajeno el sadismo, de verdad, no es muy ajeno. O sea, yo escucho incontables casos de cómo personas que se divorciaron utilizan a los hijos para generar dolor en el otro. Por eso quise insistir en la primera parte al inicio de mi conferencia, de que no hay que ver al sadismo como algo ajeno, es algo terriblemente humano, y que vamos a estar con ellos constantemente, y hay que vigilar y observar también nuestro propio sadismo, ¿no? Aunque no sea nuestro rasgo de personalidad. Dice, la artista se llama Ritim. Ah, muchas gracias, Betty. Ahí está el nombre del artista que generó este experimento, y pues creo que demostró algo bastante cruel con respecto a la violencia, ¿no? Muy impactante. Contacto cero. ¿Cómo poner el límite? Dice Lismore. Disculpa, ese es el nombre del ejercicio que hizo ella y se llama Abramovic. Bueno. Gracias, Betty, por el dato. No me acordaba. Lismore dice, ¿cómo poner el límite? Va a depender, es que depende del caso. O sea, si es una situación en concreto, como por ejemplo las veces que me toca con
con mis pacientes, yo lo que hago es, en primer lugar, pedir a la persona que por favor, si es una situación grupal, por favor guarda silencio, y siempre trato de abordarlos a nivel individual. Yo creo que trato de evitar confrontaciones a nivel grupal porque puede ser visto como un ejercicio de poder. A menos que sea necesario por otra clase de situaciones, ejerzo el poder y, por ejemplo, lo saco de la sesión, dependiendo. Pero siempre trato de abordar de manera individual a la persona y tratando de buscar el porqué de ese comportamiento, ¿no? ¿Por qué hiciste eso? ¿Por qué hiciste aquello? ¿Yo qué te he hecho para que me respondas de esa manera? Creo que me exhibiste, creo que te querías burlar de mí. Te voy a pedir que ya no lo vuelvas a repetir, porque hasta donde yo sé, yo te he respetado como persona y como psicólogo, ¿no? Entonces, ya con esas herramientas, el 90% de los pacientes reaccionan, ¿no? Cuando les dices cómo te afectó, cuando les dices que, ¿sabes qué? Tú no me estás dando algo que yo sí te doy y yo te doy respeto. O alguna vez te he faltado el respeto, dime, vamos a resolverlo si alguna vez te falté el respeto. Porque yo quiero que nos manejemos con respeto, ¿no? Difícilmente vas a encontrar un paciente que no quiera acceder a este tipo de situaciones porque como le hablas con una verdad, le hablas de manera asertiva y de una manera empática, tiene muy pocas herramientas para contrarrestarte y pintarte como el malo de la película. Entonces, por eso la asertividad, la empatía son vitales para trabajar con estas personalidades, ¿no? Obviamente hay algunas que son tan rígidas que son inmunes a este tipo de tratos, de manejos terapéuticos, pero de todos modos es la mejor opción, aunque no reaccionen a estas. Y otra situación como, por ejemplo, la pareja ya es más complicado. O sea, o tendría que haber una terapia de pareja o, dependiendo del caso, pues es tomar acciones legales. O sea, en la vida misma, en la vida cotidiana, más allá de lo terapéutico, ¿cómo le ponemos un límite a la persona? Pues bueno, hay 6 niveles para resolver un conflicto, ¿no? 6, 7. Va a ser el diálogo, va a ser la negociación, va a ser la mediación, la conciliación, el arbitraje y el juicio. Cada una son diferentes formas de atacar o poner límites en la persona, dependiendo de qué tan grave sea la situación. Si es una situación muy grave, recorres directamente al juicio, ¿no? De que un juez ordene que la persona respete las leyes, respete los derechos, si no se va a la cárcel. Si se puede negociar, se negocia, si no, se trata de buscar un mediador, si no, pues un arbitraje, dependiendo, ¿no? Es decir, se busca educarse en resolución pacífica de conflictos. Ok, gracias, dice Nancy. Perdón, se me fue la manita. ¿Puedes repetir los 7, por favor? Los 7 primero es el diálogo. Hay un manual muy bueno sobre el diálogo que encuentran en internet. Yo lo tengo perdido, pero si lo encuentro igual se los paso en la siguiente conferencia, donde habla de cómo el diálogo trata más de escuchar que de hablar. Y lo he probado y ha funcionado bastante bien cuando tienes un manual de cómo hacer un buen diálogo entre dos partes que tienen un conflicto. Ahora, si de plano estas personas, ya una vez que se escucharon, están abiertas a una solución, se va a la negociación. ¿Cómo llegamos a solucionar este problema? Ya nos escuchamos, sentimos lo que el otro sintió, etcétera. Vamos a pasar a la negociación. Si estas personas nomás no dan solución, pues bueno, pasamos a lo que es la mediación. Es decir, yo voy a tratar de hacer que ustedes dos lleguen a una solución, ¿no? Tratando de lanzar mis observaciones, pero principalmente regulando sus participaciones. No se puede con la mediación porque nomás no llegan a ningún lado, porque simplemente se enfocan en el problema y no en la solución. Bueno, conciliación, es decir, el mediador propone una solución para ambas partes. Bueno, si ninguno de ustedes propone una solución, bueno, ¿qué tal si se dejan de hablar? Y se acabó el asunto. Tú ya no le hablas a él y tú ya no le hablas a él. ¿Qué les parece? ¿Ah? Si ya de plano ves que el conflicto es muy grave, bueno, quiero escuchar las dos partes y yo voy a ser el árbitro. Entonces, quien yo decida que tiene la razón, yo voy a decir que se haga esto o que se haga aquello. Yo les voy a imponer la solución. ¿Sale? Y por último está el juicio, donde, ¿sabes qué? Posiblemente dime tu versión, y yo voy a imponer mi resolución. ¿Quién es el que tiene la razón? Y se acabó.
es ley absoluta, es irrevocable, etc., ¿no? Entonces, son los niveles de resolución de conflicto de una manera pacífica. Eso, junto con asertividad, ayudan bastante para poder lidiar con las personalidades dramáticas, junto con la herramienta de validación emocional de la terapia dialéctico-conductual, que también recomiendo para las personalidades sádicas. Vamos a ver el video que les quería mostrar. Yo creo que va a ser el último. Tenía más videos, pero ya creo que ya vamos a abordar la conferencia. Esto es importante, el cómo hay un maltrato terrible. No hay un deseo de causar sufrimientos a otros. Y muchas veces es mucho más común de lo que a uno le gustaría pensar. En lo que haya hecho mi traidor hermano, yo no he participado. ¿Lo sabéis? Os lo suplico, por Contadle el favor. ultraje, Sir Lancel. Usando alguna vía hechicería, vuestro hermano cayó sobre Stanford Lannister con un ejército de lobos. Miles de hombres buenos fueron masacrados. Tras la matanza, los norteños se dieron un banquete con la carne de los muertos. Matarte enviaría a tu hermano un mensaje. Pero mi madre se empeña en que te mantenga con vida. En pie. Le enviaré un mensaje a tu hermano de otro modo. Merin. Respeta la cara. Me gusta, guapa. Merin, mi señora va muy arreglada. Desvístela. Si quieres que Robb Stark nos oiga, tendremos que hablar mucho más alto. ¿Qué caballero golpea a una chica indefensa? Los caballeros. Bueno, en el caso de él es, para quien no lo conozca, se llama Joffrey. Es rey dentro de la serie de Juego de Tronos, que creo que todo el mundo la conoce. Y lo que hace ahí, pues, es humillar. Él es un personaje sádico, que a veces para muchos es narcisista, pero no, para mí es sádico. Porque llega, por ejemplo, en un momento en el cual su abuelo le dice, que repite una y otra vez, es que yo soy el rey, tú me tienes que hacer caso. O sea, busca la dominación, pero la busca de una manera muy torpe. Y eso lo esperaría de un sádico que simplemente disfruta y se pone eufórico por causar dolor en el otro, pero no sabe a veces manejarse bien a través del poder. Entonces, su abuelo, que es una persona de mucha experiencia política, pues le dice eso, es que tú no eres un rey. Si tienes que recordarle a la gente que eres un rey a cada rato, pues no eres un rey, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque no eres capaz de sostener el poder. Quieres dominar a todos a través de violencia física, dolor y tortura, y adivina qué, en algún momento, como a una vaca que la maltratas, te va a patear. Sí, en algún momento la gente se va a cansar porque vas a sobreabusar del miedo y le vas a quitar tanto a la persona que en algún momento le vas a quitar el miedo, ¿no? O sea, por ejemplo, en un ejemplo más cotidiano, los jefes que, por ejemplo, para generar un mejor rendimiento laboral, a cada rato andan amenazando de que, bueno, y si no te gustas, pues te despido, y si no te gustas, pues te despido, pues búscale, si no te sientes feliz aquí, busca por otro trabajo, etcétera. Y eso es una estrategia muy que funciona a corto plazo, ¿no? De que, ¿sabes qué? Sí, no manches, no me vayan a despedir. Pero ya después de tantas amenazas, llega un momento en el cual dices, pues despídeme, pues ya. Pues no creo que esté peor que como estoy hoy, ¿no? Y eso se da mucho en los ambientes laborales. De hecho, cuando hicieron, en México han hecho muchos estudios sobre estrés laboral, por ejemplo, porque de hecho diseñaron una nueva ley, bueno, una nueva norma, la norma 035, a ver si alguien es psicólogo laboral que me diga la norma, donde se tiene que medir el estrés laboral, pero resulta que gran parte del estrés laboral es debido
a jefes, no sádicos, pero jefes autoritarios, ¿no? Jefes que se quieren imponer con todas las de la ley, a la norma 035, ¿verdad? Se quieren imponer y por lo tanto generan un ambiente pues, bastante estresante y hostil de trabajo. Pero en algún momento, pues te cansas, ¿no? Te cansas como trabajador y dices, ¿sabes qué? Pues adiós, ¿no? Pues total, ¿no? O sea, pues mejor voy a buscar un lugar donde sí me aprecien, me respeten, etcétera, ¿no? En algún momento pierdes el miedo. Y en ese sentido, a veces los sádicos son muy torpes para manejarse a través del poder, ¿no? Y hay sádicos tan sutiles, que, por ejemplo, un sádico puede estar, por ejemplo, en una oficina de burócrata, ¿no? Por ejemplo, las de la oficina de tránsito, cuando vas a tramitar tu permiso para conducir, el simple hecho de hacerte esperar, el simple hecho de decirte, ay, ¿sabes qué? Te equivocaste, te faltó un papel, regresa, ¿no? Después, o ven hasta mañana, ¿no? Todo eso, o sea, puede traer un componente sádico, porque ¿sabes qué? Pues es que este trámite que tanto te urge, pues depende de mí. Así que, ¿con qué te vas a mochar, eh? Si no, yo te hago esperar todo lo que tú quieras. Híjole, si no sabes, no, se tarda meses este trámite. Uy, para sacarte el permiso para conducir, uy, imagínate si no pasas el examen el examen escrito y que no sé qué. O sea, juegan. Saben que están en una posición privilegiada y juegan con eso. Los policías hacen lo mismo. Es una posición de autoridad y de poder y abusan de esa autoridad y de poder, ¿no? El ejemplo es George Floyd, ¿no? Aquel afroamericano al que terminaron matando con un policía que tenía muchos antecedentes de violencia, de tortura, de perseguir a ciertas personas para colocarles multas, para arrestarlas, cuando pues no, pues nada que ver, ¿no? O sea, abusan de su posición de poder. Incluso un sacerdote que constantemente esté amenazando a sus feligreses, ¿no? Con el infierno y que si actúan si votan por Morena se van a ir al infierno, si apoyan el aborto, no importa que sean buenas personas, se van a ir al infierno. O sea, son personas que se manejan a través del miedo. Donde te dicen, ¿sabes qué? El infierno es el objetivo final de evitar, así que pórtate bien, cree en todo lo que nosotros creemos, porque si no te vas a ir al infierno por una sola creencia mala que tengas, ¿no? Entonces, eso es dominio, y eso al final es sadismo, ¿no? Y, por ejemplo, en la Iglesia Católica también hay bastante sadismo con respecto a ciertos casos en específico, ¿no? En general, ¿no? El sadismo forma gran parte de nuestra vida. El caso quizá más reciente de aquí de México fue asesino de personas homosexuales, déjenme se los pongo, que justamente lo apodaron el sádico, ¿no? Déjenme. Raúl Ociel Marroquín fue sargento primero del ejército, estudió en la escuela médico-militar. ¿Me vas a poner otra vez? Raúl Ociel Marroquín fue sargento primero del ejército, estudió en la escuela médico-militar del estado de Tamaulipas, pero desertó. En esos momentos comenzó su carrera delictiva. Primero se dedicó al robo con violencia y por ello pasó un año en prisión. En agosto de 2005 recobró su libertad, se mudó a la Ciudad de México. Fue en esta ciudad cuando empezó el terror. Él mismo relató su forma de asesinar con un cinismo sin igual. Me desplazaba yo a lugares frecuentados por homosexuales. En este lugar ellos mismos me hablaban a mí, me abordaban, platicábamos un rato y ya fuera en ese mismo momento o posteriormente los invitaba a mi departamento, accedían, iban por voluntad propia y en este lugar los sometía. El sádico secuestró a 5 jóvenes de octubre a diciembre de 2005. Por todos ellos pidió rescate a sus familiares. A su primera víctima la liberó porque era de escasos recursos y no tenía para pagar, pero a los demás los torturó, asfixió, mutiló, los colocó dentro de maletas negras y los abandonó en la vía pública. O sea, de pronto ven la naturalidad
con la que habla de sus asesinatos, ¿no? O sea, para él es tan natural decir, pues es que los llevé y los maté. Digo, más allá de la mirada, que es como que el aspecto amarillista. O sea, por ejemplo, ahorita tengo un paciente que habla con una naturalidad bastante grande de que ¿sabes qué? Es que había una persona que me quería robar y yo lo que hice fue enterrarle un picayelos en el ojo. Ya, órale. No, y sí, la gente se molestó y bueno, pero es que ¿qué querían que hiciera, no? Pues me quería robar y ya sabes que cuando andas en malos pasos, pues obviamente hay gente que te quiere hacer daño, ¿no? Entonces, de pronto hablar sin resentimiento, sin remordimiento, sin ninguna gota de culpa, el hecho de que te diga, ¿no? Escuché a un amigo decir con mucha naturalidad, es que, ¿sabes qué? Pues mi gata tuvo sus gatitos y yo lo que hice fue agarrar uno por uno y los aventé al río y no sabes lo divertido que era aventar gatito por gatito al río. No manches, decían miau, 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 miau. Yo y una amiga que nos quedamos, ¿qué pedo contigo, cabrón? Eso fue en la preparatoria, imagínense, ¿no? Pero para él era de lo más natural haber asesinado a 10 gatitos, que era la camada que había tenido su gata, y no de cualquier manera, o sea, ahogándolos y aventándolos a un río. Y estoy hablando de un compañero que era perfectamente coherente, funcional, o sea, que no se había metido en ninguna pelea física, o sea, él tenía un reporte disciplinario impecable, pero de pronto una visión bastante cruel de cómo deben de ser las cosas, cómo hay que tratar a los animales, por ejemplo. Dice, pero más bien pareciera que con la primera estaba ensayando y por eso alcanzó a salvarse, pero con los demás ya había incrementado sus riesgos. Sí, no, muchas veces descubren quizá de manera accidental los asesinos seriales, ¿qué se siente asesinar? ¿Qué se siente causarle la muerte a otra persona? Y ya después van encontrando diferentes reacciones, ¿no? Hay algunos que le encuentran gozo, hay algunos narcotraficantes que no le encuentran gozo, que de hecho encuentran un vacío enorme, ¿no? De que simplemente es mi trabajo, ¿no? O sea, comienzan a cosificar a las personas y se limitan a eso, ¿no? De que pues eres parte de mi trabajo, es como levantar los vasos de una mesa porque soy un mesero, o sea, simplemente mi trabajo es matarte y se acabó. ¿Por qué tendría que sentir lástima por ti, no? México ha sacado varias películas con respecto a delincuentes. Está el documental del sicario, que eso lo pueden ver para ver a una persona con rasgos antisociales y ahí pueden analizar si hay sadismo o no en su actuar, ¿no? Dice ver a un custodio que estaba gordito y dijo, en su garganta entraría muy bien mi mano. Y pues varios se quedan atónitos, sin embargo no dijeron nada. Pues sí, porque obviamente también o sea, no son inocentes, saben lo que sus comentarios generan. O sea, que de pronto, pues ahí entraría mi verga, ¿no? En tu hoyito, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Hacen comentarios lascivos, hacen comentarios muy incómodos, saben cómo perturbar a las personas y esa forma de perturbarlos les genera placer, ¿no? Como un exhibicionista cuando de pronto se descubre su cuerpo desnudo a una persona y lo que busca es su mirada y su reacción, esa sensación de espanto, ¿no? Que a él le da tranquilidad, que estructura su mundo interno, que de esa manera se siente aliviado, se siente mejor consigo mismo, ¿no? Entonces, en ese sentido son muy parecidos la mayoría de los sádicos, ¿no? Quizá el sádico más interesante, ese video ya no se los voy a poner, pero el juez Frollo, como personaje de la película de El jorobado de Notre Dame, él es un sádico con rasgos obsesivos, donde él es un juez, él quiere el orden perfecto, quiere justicia perfecta, quiere justicia perfecta para París, pero lo hace a través de torturar, causar el mal, iba a matar a un bebé, y para él simplemente estaba limpia su conciencia, se estaba deshaciendo de la peste de París, que eran los gitanos. Entonces, hay muchas variedades en el sadismo,
pero son casi muy parecidas la mayoría. Bueno, voy a dejar hasta aquí la conferencia porque ya comenzó a relampaguear muy fuerte y no sé si en algún momento me voy a dejar de escuchar. Preguntas, no sé si hay algún comentario final que quieran hacer con respecto al tema. No, perfecto, eso me encanta. Explico también las cosas que no hay dudas. Pues bueno, muchas gracias por haber venido el día de hoy a la conferencia. Espero que ya el día martes voy a tener conferencia con una colega sexóloga para ver el tema de adicciones y sexualidad, que como les decía en mi anterior conferencia, es un tema que va muy de la mano. También, Tamara, el jueves voy a ver si puedo también invitar a otra colega y el sábado se integra otra vez el psicólogo Cristian, que es con el que siempre doy conferencias los sábados, para dar el tema de adicciones y el tratamiento con pacientes psicóticos. ¿No? Muchas gracias. Entré tarde, pero como siempre, excelente. Ojalá pueda subir pronto el de TLP. Ay, la verdad es que no me gustó mucho la conferencia que di TLP. Creo que Cristian y yo estábamos muy, muy cansados y como que no le eché ganitas a esa conferencia. Pero pues voy a ver si puedo hacer otra conferencia de TLP. Muchas gracias, muy interesante. Gracias, gracias. ¿Cómo lo hago para obtener el link? Gracias. Déjenme ponerles una vez el link del grupo de WhatsApp. En ese grupo de WhatsApp simplemente van a llegarles las notificaciones de las próximas conferencias. Por la configuración del grupo no pueden escribir comentarios, simplemente pueden recibir los comentarios de los administradores. Entonces, nada más es un grupo para que se enteren de las próximas conferencias, ¿no? Ya lo pegué, aquí Uri. es donde publicamos, antes que en cualquier otro lugar, las conferencias. ¿Decías, Betty? Ya lo puse. Ya puse el link. ¿Ah, ya lo pusiste? Sí. Ah, ya lo andaba buscando. ¿Vale? Gracias, Betty, ¿no? Entonces entren al grupo, únanse si quieren ver las siguientes conferencias. ¿Me podría integrar al grupo, por favor? Publicaron el link, Jenny. Ahí buscan el chat, arriba está el link, para que desde tu celular puedas, meterte y automáticamente te agregues al grupo. Me gustaría ver la conferencia de prevención de abuso sexual infantil. No la pude ver. No me acuerdo si la grabé yo o la grabó la psicóloga. Déjame revisar mis archivos. Pero sí hemos estado un poquito ocupados todos los conferencistas. Ténganos paciencia para ese asunto de subir los videos a YouTube, ¿no? Y que nos pongamos bien de acuerdo para poderlos subir y se los vamos a pasar igualmente por el grupo de WhatsApp, ¿no? Pero ya me uní al grupo. Ok, pues gracias, Mario, por unirte al grupo. Muchas gracias. Si me pueden compartir el ASI. No sé si te refieres a la CIS o a la entrevista ASI, que es de adicciones. Espérenme. Ya está. Estaba el viento terrible. El de abuso sexual infantil, sí. Sí. Únanse al grupo de WhatsApp y en cuanto tengamos arriba en YouTube esa conferencia, se los vamos a pasar por ese medio. Adelante, Betty. Uri, ¿por qué no vamos a darnos un horario para abrir el grupo a que puedan poner sus comentarios y recordarnos sobre el material, ¿te parece? Sí. Yo Entonces, creo que ahí para que estén al pendiente, ¿no? Yo creo que vamos a cambiar la configuración los domingos. ¿Qué te parece? Perfecto. Déjame